y bienvenidos a STEAM Power, un espacio dedicado a empoderar, inspirar y apoyar a mujeres en ciencia, tecnología y ingeniería informática. Yo soy Alejandra y en esta ocasión tengo el honor de invitarlos a esta conversación con una destacada invitada experta en micología, quien nos hablará acerca del fascinante mundo de los hongos. Sí, yo también quería extenderles un saludo, darle la bienvenida a María Eugenia y queríamos darle paso a su presentación, que nos diga cómo se llama, cuál es su profesión, a qué institución pertenece, cuál es su cargo actual y tal vez un poco de sus experiencias en el ámbito de los hongos. Muchas gracias, Andre, muchas gracias a Ale por la invitación, por este espacio tan bonito, porque sobre todo podemos comunicar lo que la ciencia está haciendo ahora, los avances que tenemos y sobre todo docencia en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Bueno, me presento, mi nombre es María Eugenia Ávila Salem. Yo soy bióloga de formación de la Católica, de la Universidad Católica del Ecuador. Luego salí a hacer una maestría en el exterior y también luego hubo la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de la Frontera de Chile, enfocado en recursos naturales. Entonces ahí empezó un poco el interés de mirar qué es esto de la microbiología del suelo, qué podemos hacer sobre todo para la salud del suelo, de los recursos naturales y cómo esto repercute también en la salud humana. Y ese fue el interés también de la tesis y de la investigación. Claro, que chévere, súper interesante este mundo de los hongos y hay un montón de preguntas. Entonces, queríamos comenzar porque hay cierta confusión, que son plantas, son animales. Entonces, ¿cómo se definen los hongos y cuál es su papel en la naturaleza? Ok, entonces, bueno, los honguitos son organismos que tienen una pared celular, ¿ya? Entonces comparten esa característica con el reino vegetal. Sin embargo, no son organismos fotosintéticos, no pueden hacer la fotosíntesis y no obtienen su propio alimento, que es el carbono. En ese sentido, en cambio, tienen otro rol muy fundamental y principal en la naturaleza. Ellos son los descomponedores de la materia orgánica y de proveer estos nutrientes que se quedarán en el suelo, en fuentes también de agua, ¿no? Entonces, te descomponen la materia orgánica reciclando esto para que los microorganismos del suelo u otros organismos también, las mismas plantas, tomen estos nutrientes y lo incorporen para sí. Las plantas, por su parte, pueden hacer su propio alimento, ¿cierto es? A través de la fotosíntesis, ellos forman la glucosa, su principal alimento, ¿no es cierto? Esta molécula de azúcar que ellos tienen, molécula energética, para seguir creciendo, pero también necesitan los nutrientes que están en el suelo y también necesitan el agua para poder crecer. No son del grupo de los animalitos, ¿no es cierto? Porque ya tienen otras estructuras muy diferentes al reino animal. Entonces están como en la mitad, tal vez, o un reino aparte, ¿sí? Entonces el reino fungi, que permite que tengamos una diversidad de hongos, desde los mohos, las levaduras, hasta estas setas, honguitos con cuerpo fructífero que ya cuando vamos caminando por el bosque nos topamos y los miramos de diferentes colores y diferentes formas. También estos mohos que se forman sobre el pan, sobre la fruta cuando se está descomponiendo, ¿ya? Entonces que al final también tienen funciones importantísimas. Reciclar eso que hay y convertirlo en nutrientes para otros organismos. Ese es el grupo de los hongos. De verdad creo que es un poco desconocido el mundo de los hongos. Tal vez es algo que como que se está tomando más fuerza en este momento. Entonces, me gustaría saber qué es lo más increíble que usted ha podido distinguir en la naturaleza, pues, de este reino, ¿no? Algo que usted diga, wow, esto de los hongos me parece bastante increíble y es lo que más me gusta. A ver, aparte de las formas, la diversidad que tienen, que pueden ser alimento para otros organismos, entonces es como cuando tienes un plato de alimento, ¿no es cierto? No solo comemos lechuguitas, también mejor con tomate, mejor con otros granos, si le integramos la proteína ahí también, entonces una diversidad de alimentos da origen también a una diversidad de organismos que estén alrededor proveyéndose de esos alimentos, ¿no? Entonces, para nosotros, para los humanos, es importantísimo tener una diversidad de estas proteínas que también podemos, o carbohidratos, que podemos obtenerla de los hongos. Entonces, antes creo que estábamos acostumbrados a comer únicamente los champiñones. Ahora podemos tener otro tipo de hongos, como por ejemplo los portobelo, por decirte el hongo ostra, hay blancos, hay rosados,
una infinidad de gourmet o de gastronomía que tú puedes tener como alimento. Aparte también la importancia que tienen ellos en la farmacología, porque cada vez se está estudiando los extractos o las propiedades tóxicas o neurotóxicas o neuroafines que puedan tener estos honguitos, este gran grupo de organismos, y cómo ellos tienen estas funciones en nosotros, en la salud también humana, en la salud animal, en la salud de todo un bosque, ¿sí? Entonces, mientras más diverso sea un bosque, va a estar mejor, es más saludable que lo contrario, un monocultivo, un bosque de solo una especie, ¿no? Entonces, esta diversidad está muy basada también en la diversidad de organismos que tengamos sobre el suelo, pero también quiero hablarles de que existe una diversidad maravillosa bajo el suelo, bajo a veces lo que no podemos ver, ¿no? Entonces, es un mundo no solo desconocido, sino un mundo gigantesco de organismos que todavía nos faltan por conocer, por definir sus funciones, por saber qué compuestos importantes podrán tener para ayudarnos con los antibióticos del futuro, los organismos antagónicos de nuevas plagas o de plagas que ya existen en este momento, ¿sí? O de pronto como compuestos controladores biológicos de algo que esté en el ambiente. La salud del suelo también nos va a ayudar a tener salud humana. Cuando se desequilibran estas cuestiones, vienen las enfermedades, tenemos más virus, tenemos más pandemias. Entonces hay que mantener la salud de los bosques, hay que mantener el equilibrio de los ecosistemas y mantener también estos organismos funcionando. Claro, sí, es súper grande todo este mundo. Había visto algunas cosas y es como usted dice, ¿no? Uno está acostumbrado a hongos, champiñones, o hongos, ostra, y como que todo lo que uno conoce, ¿no? Y en realidad hay como todo un mundo aparte. Y es muy importante y queríamos saber cuál fue su motivación para estudiar y entrar en este mundo de la micología. Ya. Como bióloga, creo que siempre me interesé también por la microbiología, pero a veces hablábamos solo de bacterias, entonces yo pensaba que el mundo de las bacterias es tan importante, único, pero sí, así también lo es el mundo de los honguitos. Y tenemos honguitos microscópicos, y ahí fue cuando en el doctorado la primera vez que me puse a investigar acerca de estos hongos por mi tutor, que también me motivó a este gran mundo que es las micorrizas. Y como su nombre lo indica, mico es hongo y riza, R-H-I-Z-A, es raíz. Entonces estos honguitos de raíz, de raíces de plantas, están asociados con las plantas y le proveen los nutrientes que la planta necesita. Entonces ya hablábamos de una simbiosis y de un beneficio entre dos mundos, ¿no es cierto? El mundo de las plantas y el mundo de los hongos. Entonces, qué lindo que solo los honguitos le proveen nutrientes a las plantas, pero la pregunta era, ¿es equilibrado eso o qué obtienen a cambio? Y resulta que las plantas, al ser fotosintéticas, claro, le proveen los hidratos de carbono que el hongo por sí solito no puede obtener. ¿Ya? Entonces ellos se asocian a estas raicillas de las plantas, se intercambian, ¿ya? Y ahí hay un trueque también maravilloso que a veces se puede medir cuánto la planta le está proveyendo, cuánto el hongo está logrando proveerle a la planta sus nutrientes, ¿ya? Y a ver si es que ese intercambio es un poco así equilibrado, es perfecto, es maravilloso en la naturaleza. Y hay muchos artículos que te hablan de eso, en qué épocas también, en qué estaciones del año, con qué asociaciones funcionan mejor estas micorrizas. ¿Será que todas las plantas necesitan esta simbiosis? Y bueno, hay plantas que no, pero solo el 20% aproximadamente no necesita asociarse a estos honguitos. De pronto porque tienen otros mecanismos. Entonces tal vez tienen unos pelitos radiculares un poco más específicos que pueden obtener los nutrientes o porque sueltan ciertos ácidos orgánicos en el suelo y le permiten también una mejor manera para llevar esos nutrientes a su planta, a la planta. Pero el otro 80% de las plantas sí está asociado a las micorrizas, a estos honguitos pequeños microscópicos. Entonces, han estado a lo largo de la evolución también de las especies en el planeta e incluso se ha encontrado un fósil de millones de años de una micorriza en un sistema acuático, ¿ya? Entonces pudo haber sido el indicador también, estaba en el sistema acuático y también está en el sistema terrestre, y puede haber sido el indicador de cómo las plantas acuáticas lograron colonizar, ¿te das cuenta? Lograron colonizar ya los ambientes terrestres.
si esa micorriza no se hubiera generado, evolucionado a la par. De pronto las plantas le hubiera tomado mucho más tiempo o no hubiera sido tan exitosa su colonización en este nuevo ambiente que fue el ambiente terrestre. Así como ciertos animalitos acuáticos lograron, después de millones de años de evolución, salir hacia el ambiente terrestre, ¿no es cierto? Entonces, así también estas micorrizas ayudaron a que las plantas puedan colonizar, se estabilicen en lo que ahora era el suelo, e incluso les ayudan también a aguantar el estrés ambiental. Cuando tú tienes mucho estrés ambiental, o sea, las plantas se ponen más marchitas, no florecen, no fructifican. Estas micorrizas tienen funciones tan importantes que en época de sequía le guardan un poquito el agua, le guardan un poquito estos nutrientes y la planta ya no está en ese estrés, va a tener este flujo de alimentos para ella. Entonces, en ese sentido, yo te decía que qué importante fue la presencia de las micorrizas y por eso este 80% de las plantas aproximadamente tiene esa asociación y funcionan simbióticamente muy bien. Wow, la verdad es muy interesante porque creo que es un reino tal vez que pasa muy desapercibido para nosotros, como que no le damos tal vez la importancia que en realidad tiene en la naturaleza. Y hay datos muy interesantes como el que acabo de mencionar acerca de esta micorriza, que pues es un fósil de hace muchos años, que creo que yo no lo sabía, entonces creo que muchos pues no pasamos desapercibidos esos datos. Y de hecho estaba recordando que hace un tiempo por ahí me mencionaron que el organismo vivo más grande del mundo, de hecho, es un hongo, es un hongo tan grande que cuyo tamaño en realidad equipara 1,5 millar de campos de fútbol juntos. Entonces, o sea, es un hongo. Nadie creo que se imagina que el ser vivo, el organismo más grande sea un hongo, ¿no? Creo que muchos pensarían que sería la ballena o algo Claro, así, pero es algo exacto. impresionante. Nos imaginamos la ballena azul, nos imaginamos el fósil de un dinosaurio gigantesco. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Algún otro organismo, y no solo mamíferos, sino algunas aves así ancestrales, pero no, si hablamos de un organismo, ¿y por qué? Es que no es solo su cuerpo fructífero, no es que el sombrerito del champiñón es el que se encontró así colonizando un bosque, es porque sus hifas, ¿ya? O su micelio se puede extender bajo el suelo. Entonces han ido midiéndole hasta dónde nomás se extendió ese micelio a la redonda y ocupó todo ese montón de hectáreas que tú mencionabas, Ale. Entonces, sí, si medimos de esa manera, ese micelio está esparcido en una gran área alrededor. Sí, de hecho, cuando me lo contaron no lo creía porque yo, o sea, en mi mente la imagen era de un hongo pequeñito y O pues así. iba a imaginar que sea tan grande, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí pasa desapercibido para nosotros. Y pues bueno, ya encaminándonos un poquito más en lo que es la aplicación de los hongos, pues hemos hablado un poco acerca de las generalidades, de los datos, pues que pasan, que no son relevantes para nosotros. Hablemos ya de, un poquito más de las aplicaciones. Entonces, que nosotros sabemos que pues, la agricultura está atravesando tal vez un proceso de cambio de paradigma hacia una implementación de prácticas que ya garanticen un manejo sustentable de los recursos naturales, ¿no? Como es el suelo, es el agua. Entonces, tal vez nos podría usted explicar cuál sería el papel que jugarían los hongos en la conservación de estos como agroecosistemas, que es el papel importante en el cambio de paradigma de la agricultura. Sí, como ustedes saben, las cadenas tróficas son muy importantes, ¿no es cierto? Son como eslabones o como peldaños que nosotros tenemos. También tenemos las redes tróficas, cuando una especie depende de otra, ¿ya? Nosotros en este mundo realmente dependemos de lo que tengamos alrededor, de nuestra alimentación, de plantas que nos den estructura para la vivienda, de plantas que nos den alimento, de estos honguitos que nos ayuden también a controlar ciertos niveles. Por ejemplo, cuando tienes alguna enfermedad, pueden ser ellos los controladores de una infección bacteriana. ¿Ya? Ustedes se acuerdan cuando Fleming descubrió justamente los poderes del penicilio. Entonces, es muy importante el papel que tienen los hongos en la agricultura, justamente, ¿no es cierto? Si sabemos que pueden venir plagas, que pueden venir enfermedades hacia los cultivos, ahí está. El descubrir cómo estos hongos serían el detonante para encontrarle un fertilizante muy bueno para estos cultivos o encontrarle justamente el pesticida, por decirte, que pueda controlar a ese tipo de insectos o ese tipo de otros hongos, que entre ellos también hay antagonismo. Algunos benefician a que otros estén, pero también los otros pueden controlar un rápido crecimiento
o exponencial que puedan tener otros organismos o otros hongos. Entonces sí, funcionan muy bien como controladores biológicos de otras enfermedades. Hay otra cuestión, que los hongos también le proveen, como te decía, esos nutrientes a las plantas. Entonces puedes tener cultivos más vigorosos, mejor nutridos y de una producción mucho mayor o más enriquecida. Lo que estamos buscando es que, ¿cómo vamos a hacer para alimentar, ¿no es cierto?, a 9.000 millones de personas que seríamos aproximadamente o en teoría para el año 2050. ¿De dónde vamos a obtener tantos alimentos cuando ya a veces los alimentos del mar se están terminando, cuando estamos haciendo una pesca tan intensiva, cuando en la agricultura también tenemos una producción tan intensiva que se acaban también los nutrientes del suelo? Entonces, yo veo que por ahí los hongos pueden ser justamente esa solución. Más invernaderos, más cultivos de hongos, ¿ya? Pero también para la industria farmacológica. Ahí estará el poder que puedan tener los hongos, este poder que todavía no se ha estudiado por completo. Hay países más desarrollados que logran, ¿no?, con su tecnología, pero acá también, en esta zona ecuatorial, que somos tan biodiversos, ¿cuánto nos está faltando también por descubrir? Hay países en el Cono Sur, por ejemplo, Chile también está bastante avanzado en el estudio de los hongos. Ellos utilizan también a las micorrizas como biofertilizantes o, por decirte, estos super biotransportadores de nutrientes hacia las plantas, en donde ya se ve que el color de los frutos es mucho más intenso, el sabor también puede cambiar, el tamaño, la producción se elevaría. Entonces sí debemos dejar de depender tanto desde la revolución verde en estos fertilizantes químicos, en estos pesticidas tan fuertes para el ambiente, ¿ya? Porque el rato que tú pones un pesticida tan generalista, matas todo lo que está, no solo cerca de los cultivos, sino también bajo el suelo. Y si afectas a la microbiota que está bajo el suelo, ya estas micorrizas, ya estas hifas de estos otros honguitos, también los estás limitando en su crecimiento y tendríamos una cantidad de cultivos de pronto de una sola especie. Pero como yo les decía, ¿no?, mientras más biodiverso esté todo, va a estar un poco más en equilibrio. Entonces, ese es un poco el futuro de los honguitos. Ahora, ¿qué novedades tenemos con los hongos? Así como tú mencionabas, Ale, que esta hifa de este hongo se ha extendido por no sé cuántos kilómetros a la redonda. Se ve que si tú dejas en una cápsula crecer un hongo, se forma, ¿no?, o su micelio se va a extender hasta donde esa cápsula nos dé. Entonces ahora se ha pensado en estructuras. Pueden ser como macetitas, pueden ser como cajas transportadoras de algo. Son muy buenos aislantes estas hifas de estos hongos, ¿ya? Entonces, para aislar un poco la temperatura, el ruido, las estructuras o construcciones en los edificios. También tenemos otras funciones de los hongos para nuevas materias de la base, sobre la cual tú puedes construir algunas otras cosas, o como un cuero sintético, en vez de dejar tampoco bueno, dejemos de depender también tanto de los animalitos. Y pensemos un poco más en toda esta industria que se viene y que es innovadora y que además se recicla mucho mejor. El rato que ya está en contacto con el suelo, con el agua, se va a descomponer. Entonces, no es como decir los plásticos del futuro, sino un nuevo material para el futuro y que además se puede descomponer. Por ahí Claro, más o menos. sí, súper chévere, Inge, porque, por ejemplo, eso de las cosas yo tampoco sabía, me acabo de enterar, y es súper interesante porque creo que hasta cierto punto nos acostumbramos a un mundo en el que todo lo fabricaban los humanos, pero también ahorita estamos como que más en contacto y somos un poco más parte de la naturaleza y ella también tiene ciertos beneficios que son mucho más como beneficiosos para el medio ambiente también, porque si vemos antes con esto de la revolución verde y todo eso, era fungicida, 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 y ahí qué biodiversidad íbamos a tener. Entonces, y se habló de, claro, ¿no? Entonces, y se habló de bioestimulantes, de fertilizantes, o sea, literal es un mundo de posibilidades que es súper chévere, así. Y eh, queríamos ahora preguntarle si hablamos como que en torno a la agricultura, pero los hongos también pueden ser empleados para algún efecto para el cambio climático, una bioremediación, porque ya
están muy pesados, las contaminaciones, ¿pueden ser empleados para esto también? A ver, su poder así como biofiltrador del CO2 no se conoce todavía mucho, pero yo pienso que además, que como son captadores de carbono, al carbono hay que tenerlo bajo el suelo. Nuestros mayores sumideros o reservas del carbono que tenemos, sí está bajo el suelo. El petróleo puede ser, pero también en los mares, ¿ya? Entonces, los mares son maravillosos filtrando el aire, la gran cantidad de CO2 que se nos ha ido a la atmósfera por la contaminación vehicular, por la contaminación de las industrias, ese cambio climático que cada día vemos mucho más y que se nota más intensamente cuando tenemos elevaciones de temperaturas, ¿no es cierto? Descongelamiento de los glaciares, cuando tenemos evaporación excesiva también del agua, inundaciones en otras zonas, se debe a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos ahora acumulados en la atmósfera y que han sido liberados a la atmósfera. Se queman estos combustibles fósiles, caminan mucho más los autos con estos combustibles fósiles y tenemos la gran liberación de CO2. Las plantas captan ese CO2, ¿ya? También los honguitos respiran y captan ese CO2 y lo incorporan dentro de sí. Y también en las raicillas y los hifas de los hongos que van abajo al subsuelo, bajo el suelo. Entonces ahí debería quedarse el carbono, ahí debería ser la gran reserva de carbono. ¿Por qué? Porque ese es el alimento, en cambio, de todos los microorganismos que trabajan maravillosamente bajo el suelo, que son los obreritos chiquititos, microscópicos, que están trabajando bajo el suelo, haciendo alimento para todo lo que está sobre el suelo. Entonces, sí, si ahí miramos la industria, ok, comamos más honguitos, además ayudemos a captar todo ese CO2 en exceso que tenemos y monóxidos también de carbono y otros óxidos que tenemos ahí, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, el mismo vapor de agua que se nos va a la atmósfera. Entonces, captémoslo un poco, mantengamos la salud del suelo muy nutrida, reciclando también toda esa materia orgánica, son excelentes descomponedores, como yo les dije, de la materia orgánica. Entonces tengamos suelos más fértiles y con cultivos más saludables. Entonces esa captación del CO2, sí, ahí es donde tienen también los honguitos su rol primordial. Ahí estaríamos controlando un poco controlando mucho más el cambio climático y cambiemos a energías también más sostenibles. Uh-huh. Creo que esta como aplicación de los hongos es bastante, se puede decir, útil porque ahorita como estamos con todo el boom de las energías renovables, que el cambio de las matrices energéticas, que el cambio climático y el carbono, la huella de carbono, entonces creo que puede ser algo que en un futuro sea bastante aplicable y replicable también para precisamente con estos fines, ¿no? Yendo un poco con esto de las aplicaciones de los hongos, usted hace un momento mencionó que tal vez no se ha como que explotado todo el potencial que tienen los hongos, por ejemplo, en países como el nuestro. Hay otros países que están mucho más avanzados, como mencionó Chile, en las investigaciones con los hongos. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que hay en países como el nuestro o que hay en general para poder explotar el potencial de los hongos en cualquier tipo de industria, sea alimentos, agricultura, farmacéutica? Ahí va un poco también el interés, ¿no es cierto? La academia, la ciencia, el apoyo a proyectos de investigación, el apoyo también a cooperaciones entre países, tener estas redes de apoyo, saber que, por ejemplo, si algún país de Alemania, Holanda, entre tantos otros, ¿no es cierto?, están haciendo estas investigaciones, ¿cómo la podemos aplicar en nuestros países? Si de pronto nos falta un poco avanzar en tecnología, si nos falta un poco avanzar en los recursos o en las capacitaciones también acá, con maestrías, con intercambios, ¿no es cierto?, de diplomados, de doctorados, de carreras diferentes. Ahí también va mucho el rol, ¿no es cierto?, de nuestros gobiernos, de los intereses también personales de las universidades, de las academias, de la academia en sí, para poder surgir. De pronto aquí estarían, ¿no es cierto?, como en el Yasuní, como en Cuyabeno, en nuestras, qué impresionante, en nuestros bosques húmedos tropicales, que también son únicos, ¿no es cierto?, que somos del cinturón tropical, ¿no es cierto?, de la línea ecuatorial. Tenemos muchísima variedad y diversidad de especies. Aquí podemos tener especies únicas y se ha reportado también
no solo especies de plantas y de árboles, de aves, de anfibios, que son únicos en estos lugares, Galápagos, imagínate, especies únicas y endémicas. ¿Cuánto no de los honguitos habrá que todavía no se ha podido explorar, que bajo el suelo todavía está hasta más escondido que lo que a nuestros ojos podemos encontrarlo o mirarlo? Entonces, es impresionante el potencial que ustedes, chicas, mencionan, ¿no? Entonces, a Andre y Ale, ahí hay que motivar muchísimo la investigación, tratar de tener recursos, de tener fondos, de poner proyectos de investigación con grupos fuertes, sólidos y comprometidos, sobre todo con la conservación de los recursos naturales. Donde hay agua, hay vida. Si estas esporitas o estas micorrizas son capaces de retener el agua como esponjitas, entonces mantengamos también la salud del suelo, porque vamos a tener suelos mucho más húmedos, con cantidades de agua, con reservas del carbono ahí, que son el alimento. Donde hay agua hay vida, donde hay carbono también los microorganismos están trabajando. Entonces, hay que hacer estas alianzas estratégicas. Los doctorados, las maestrías, los diplomados nos ayudan muchísimo a generar estas redes de apoyo y de colaboración. ¿Quién se hubiera imaginado que una de las cosas también que veíamos en el diplomado anterior de micología que se dio en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, este gran potencial, no solo de los hongos, no solo comestible, sino farmacológico? Pueden tener una molécula que te permite que la piel esté mucho mejor. Pueden tener una molécula que permite que las abejitas que están haciendo su esfuerzo por ir a polinizar, ¿no es cierto?, otras plantas, tengan más energía y estén mejor alimentadas. Entonces, algunas partecitas o algunos microagregados de los hongos pueden ser el alimento también para estos maravillosos polinizadores. Y si ellas están saludables, pues también recorrerán distancias incluso más grandes, ¿sí? Se verán menos afectadas también por los cambios climáticos. Muchas abejitas se mueren porque no encontraron su reserva de azúcar, no encontraron su reserva de agua. Entonces, bueno, hay que proveerles también otros alimentos para que ellas y el entorno esté mejor. Así como un ejemplo pequeño. También tienen estas funciones los honguitos, a veces de paralizar las funciones de otros organismos. Entonces, yo tengo una explosión viral de alguna cuestión o bacteriana de algo, ahí van los hongos también a controlar eso, a funcionar como antivirales, ojalá, y también como antibióticos. ¿Qué más te puedo decir? O sea, es tan grande el poder de los honguitos y con estas estructuras que yo te decía, dejemos de depender también de tanto cemento, andar minando las canteras. Ahora, los honguitos también nos pueden dar estas estructuras. Y ahora, en la belleza escénica también, qué hermoso ver un bosque, que formas un caminito por ahí para el turismo, ¿no es cierto? Para la agroecología, que tus parcelas tengan también alrededor estas cerquitas, estas cercas de honguitos que atraen a otros organismos y que le permiten a tu parcela estar mucho mejor. Qué chévere que tu ecolodge o tu hostal sea más ecológico, porque utilizas menos cemento y más bien más estructuras hechas de sólidas, ¿no? De estos honguitos, de las hifas o del micelio del hongo. Entonces, ahora sí puedes decir que tu hostal ecológico sí tiene unas cuantas estrellas más para ser más ecológico. Imagínate que en la industria también puedes hacer platitos, ¿ya? En donde vas a servir tu cena, tu festival gourmet o gastronómico, y dejamos de utilizar tantos plásticos que después, del festival, ¿a dónde se van todos esos plásticos? A un lugar que es súper difícil que, ¿no es cierto?, lo reciclemos. Toma años, pero esto es biodegradable. Esto puede ser las soluciones a tanto plástico que manejamos cada día, en un esfero, en el marco de los lentes, en, no sé, los cartuchos de los teléfonos, los estuches de los teléfonos, en la pantalla de la compu en la que nos estamos viendo en este momento. Entonces, reemplacemos un poco el uso de tanto plástico por algo mucho más biodegradable. Y aquí tenemos soluciones con los honguitos. Sí, lo que se acaba de mencionar es súper importante, sobre todo el mensaje, por un lado, de que los hongos nos pueden servir para muchas cosas y donde juntos podemos construir un futuro sostenible. Y por otro lado, ese llamado de atención hacia el interés poner más recursos en este tipo de investigación, porque realmente tiene futuro y sobre todo
son todos estos datos, investigaciones que nosotros sacamos y vimos, son sustentadas, entonces no es que nos estamos inventando algo, realmente los hongos son un mundo de posibilidades que podemos explorar y sí es súper importante ponerle un poco más de atención a esto y también por eso hicimos esto despacio, dice, y como usted dice, Inge, la parte de, sí, de la capacitación y todo eso es súper importante. Entonces yo creo que para esta parte de aplicación de los hongos es súper bonito esto que se acaba de decir. Y ahorita queríamos hablar un poquito más sobre las curiosidades de los hongos. Esta parte me pareció interesante porque tomamos como datos curiosos, cosas medio extrañas que uno ni se imaginaría sobre los hongos. Entonces, por eso la primera pregunta es que existen estos hongos que pueden controlar a sus huéspedes antes de morir. Es como que hacen que se muevan, se alimentan, les controlan el cerebro, no lo sé. Entonces, queríamos preguntarle por qué hacen esto los hongos o qué tiene esto, así que es tan loco, así difícil de creer. Chévere pregunta. A ver, sí, es un mundo tan interesante que a veces no sabemos, pero cuando empezamos a hacer estas películas de Hollywood, ¿no es cierto? O la gente se interesa en poner dinero para una super película de Hollywood de los zombies, o cuando tenemos videojuegos, en lo que ves que algo le pasó a esta persona, algo controla su cerebro y ahora actúa como zombie, ¿ya? Algo que le controla realmente la mente. Bueno, pues, resulta que en el mundo de los honguitos y en el mundo de la microbiología, hay procesos en los que, obviamente, la especie, ¿qué es lo que quiere hacer? Perpetuarse, ¿no es cierto? Quiere quedarse en este planeta muchísimas de las especies que ahorita están, hasta, bueno, porque se han podido ir adaptando, sobre todo, ¿no es cierto? Como la ley de la selección natural. Si viene un factor que no le favorece a esa especie y esa especie no está lo suficientemente adaptada, ¿qué va a pasar? Esa especie se va a extinguir. Pero la idea es que en esta fuerza interna que tienen las especies por sobrevivir, este grupo de honguitos se trabaja de una manera un poco intensa, en el sentido de que coloniza de pronto un insecto, ¿ya? En el caso de los insectos, colonizan al insecto, se mete un poco en su coraza adentro y llega al sistema nervioso. Las hifas se extienden y empiezan una serie de reacciones químicas, ¿ya? Y de una comunicación también química que se da ahí. Entonces el honguito logra controlar el comportamiento o el cerebrito del insecto y le dice, ándate a la punta de esta hoja, actúa de una manera llamativa, o tal vez mueve más las alas, o se queda ahí cuando más bien debieron haber sido horas en las que el insecto se esconde, ¿no? Porque de pronto salen otros depredadores a tratar de buscar insectos, y si están a la vista, ¿qué va a pasar? ¡Plup! Se lo comen. Y de esa manera, el honguito que pasa, ¿no? Que estuvo en el insecto, que el pajarito se comió, o que la ranita se comió, o que se lo comió algún reptil, ¿ya? Pasa al sistema digestivo de este otro organismo, y cuando ya va, bueno, este organismo además se movió, se fue a otro lado, se fue a otra parte del bosque. Así el honguito pudo también transportarse más lejos. Si fue un ave y el ave hizo sus necesidades en otra isla o en otro ecosistema, pues ahí luego va a quedar las esporas de ese honguito. Entonces él trata de ser llamativo a través de otro, ¿qué te digo? Un mediador, ¿ya? Entonces es fácil para ellos de pronto pegarse justo en las antenitas del insecto, en las alitas de la mariposa o en las alitas de la abejita o de algún otro mamífero incluso. Se pegan las esporas, colonizan a otro animalito, hacen que su comportamiento cambie, pero es porque ellos necesitan también seguirse perpetuando y colonizan otro hábitat y están así. Y claro, bueno, son parte también de la descomposición de la materia orgánica. Ya ese animalito que murió, que cayó por ahí, que se comportó de una manera que de pronto no era tan útil para su supervivencia, pero ya cae al suelo, empieza a descomponerse, ahí también vuelve a colonizar el hongo. Entonces se convierte en alimento de otros organismos y también da vida a otros organismos. Entonces es una parte de la explicación de por qué son así tan abruptos en cuanto a su comportamiento y de captar a otro organismo, pero es para que ellos también puedan seguirse reproduciendo y utilizando otros hábitats que a los cuales no hubieran podido llegar porque su espora solo
llegaría a unos ciertos metros o kilómetros nada más allá, pero no millas más allá. Ya, esa es una de las tantas explicaciones. La verdad sí es bastante loco este tipo de, bueno, no sé, como curiosidades que encontramos de los hongos, porque son cosas que en realidad uno piensa que, o sea, no podrían suceder, ¿no? De hecho, también hay otro tipo de hongos que vimos que son los hongos radiotróficos, que pues mencionaban que pueden tomar la radiación y convertirla en energía química, o los hongos bioluminiscentes, ¿no? Que son los que generan luz. Entonces, quisiera saber si nos puede comentar un poco acerca de estos dos tipos de hongos, estas dos diversidades, y cómo es que logran hacer esto, ¿no? Cómo es que uno logra generar luz y cómo es que otro logra transformar esta radiación en energía química. A ver, es todo un mecanismo que seguramente tienen estas células de los honguitos y cada uno de sus organelos adentro de las células que te permiten a ti también ir haciendo diferentes cadenas de esas moléculas. Si encontraron o por alguna afinidad hay hacia la radiación, estos honguitos funcionan como, ¿qué te digo yo? Mi tutor tenía una palabra buenísima de él, decía que son como los kamikazes. Entonces ellos se encorazan de esta cosa que puede hacer daño y le protegen al ambiente de eso que le está haciendo daño. Pero no es que sean así tan altruistas, ¿no? O sea, el asunto es que seguramente hay alguna afinidad química. La radiación también se mete tanto en los cuerpos alrededor, pero parece que los honguitos logran englobarles un poco más. Mira, por ejemplo, en algunos también, y es un poco la comparación, con algunos relaves mineros, con todo el mercurio que se utiliza también para sacar otros elementos metálicos, ¿no es cierto?, en la minería. Se ha tratado de estudiar cómo los hongos, de la misma manera, engloban estos metales pesados y estos metales tóxicos, se lo quedan para sí y el mercurio ya no está ahí en el ambiente, se libera un poco las fuentes de agua de estos metales pesados. Entonces, de esta manera es que los hongos funcionan como bioremediadores y seguro son los remediadores del futuro. Ahora, cierto es que la cantidad de hongos que puedan hacer eso sería tan grande, pero algo a lo largo de los años pueden ir limpiando y remediando los ecosistemas, ¿ya? Entonces, por eso es que se decía, ¿no? Que son como héroes. Tienen unas formas maravillosas, además, las micorrizas. Si solo nos basamos en el grupo de las micorrizas microscópicas, tienen unas formas como que va a venir la Navidad más adelante, parecen unos bombillos navideños. Unas son más amarillitas, otras son más rojitas, otras son más anaranjadas. Si en algún momento podemos poner una de las tantas fotos de las esporas de las micorrizas. Y son así, perlitas, son como los mullos lindos que hay, pero están llenas de lípidos, ¿ya? Entonces, de pronto esos aceites o esos lípidos son los que van captando esta radiación en la pregunta que me hiciste, Ale y Andre, pero también en esto de los relaves mineros, ¿ya? Captadoras de estos metales pesados o de estos radiactivos, las engloban para sí, pero después luego hay que ir a retirar un poco eso y ver cómo a lo largo de los años también ellos las convierten en otras moléculas menos ofensivas que estas que el humano, con sus acciones antrópicas, eh, hacemos y se repercute sobre el ambiente. Hay honguitos que también ayudan cuando hay los derrames de petróleo. Y tengo colegas y compañeros y compañeras que también hacen esos estudios. Entonces, por eso yo te decía que es súper importante tener una red, ¿no? De investigadores, de docentes, de estudiantes involucrados, de interesados en este grupo, porque hacia allá debe ir la industria, hacia allá debe ir también la ciencia, la academia, las investigaciones. Cierto es que habrán países que tienen mucho más equipos o equipos más avanzados, microscopios maravillosos, teledetectores, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en la química y en los mecanismos justamente bioquímicos, ¿no? De las células. Entonces, cómo yo voy descomponiendo estas moléculas, generando otras, que puede ser un nuevo fertilizante, que puede ser un nuevo, ¿qué más les dije? Antibióticos, antivirales, todas estas cuestiones. Sí, y es súper chévere porque podemos ver cómo de algo malo, que es la radiación y esto de Chernobyl, que fue literalmente una catástrofe y mató a millones, se puede tal vez sacar algo bueno a través de los hongos, a través con más estudios, con todo eso. Entonces, yo creo que realmente este nos sorprendió mucho, porque claro, en Chernobyl ya no vive nadie, tal vez algunos animales, y que los hongos puedan crecer y prosperar ahí,
dijimos, o sea, Sí. son máximas, sí. Entonces, claro, es súper interesante. Y también otra de las preguntas que más se daban así en internet es que los hongos también tienen cierta actividad como psicotrópica y las personas las utilizan. Entonces, ¿cuál sería el papel de la micología dentro de la etnobotánica y esto de uso de psicotrópicos? Porque igual, como usted decía, los hongos no son tan altruistas, ¿no? Ellos deben tener que secretar, que nos un poquito No más son, por cuál secreto esto así, y por qué nosotros agarramos, lo sí, usamos para otros fines. Entonces, desde ahí. sí. Es que así somos, ¿no? Solo pensamos como humano y a veces esperamos que el honguito, la planta, el animalito también piense como nosotros. Pero tienen sus funciones, tienen sus roles específicos y tienen su razón, que todavía a veces no podemos entender. Es todo un mundo maravilloso, mágico, que está ahí, ¿no? Que está ahí para que lo exploremos y que sobre todo lo conservemos. Entonces, a ver, yo pienso que esta ronda debió haber sido así con todo un panel de, no todos somos expertos en todo, ¿no es cierto? Pero sabemos de todo, tal vez un poquito. Y específicamente de algo, sabemos un poquito también. Entonces, a futuro hagamos una súper ronda o panel de personas conocedoras en esto. Hay personas que sí saben mucho más de la etnobotánica, de, de su rol, que tú me dijiste también como productos neuro y psicotrópicos o en el bienestar también psicológico de las personas. Yo pienso que así como las pastillitas que a veces nos tomamos, algunos son antiinflamatorios, algunos son supresores de alguna irritación que tengamos, de alguna alergia que tengamos, pero también pienso que todos estos fármacos lo que son es bioreguladores, ¿no es cierto? O reguladores químicos de algo que tal vez no está mucho en equilibrio. Entonces, cuando te tomas de estas terapias, que pueden ser con hongos, o haces de estos ritos en torno a los honguitos, a probarlos, a consumirlos, a darles diferentes usos, seguramente te ayuda a neuroregularte, seguramente te ayuda a regular estas condiciones químicas que el cerebro puede tener o que tu sistema nervioso también de pronto está afectado con algo de eso. Cuando estamos muy nerviosos, alguien toma calmantes. Cuando estamos muy ansiosos, también alguien toma algún anti, ansiolítico, ¿no es cierto? Entonces pienso que por ahí van las cuestiones. La química de los hongos, la bioquímica de estos hongos, cómo afecta a mis procesos biológicos. Y seguramente son muy buenos reguladores. Ahí hay personas, grupos que se especializan mucho más, sabrán manejar mejor las dosis. Sí, yo no digo vayan por el bosque y honguito que veamos, lo topamos, le maceramos. No, puede ser muy peligroso al no saber qué tipo de hongo es. De pronto uno se parece a otro, pero son especies distintas. Y al ser especies distintas, pueden tener también funciones biológicas y bioquímicas muy distintas. Entonces, ya, esa parte no es recomendable, ir a andar explorando todo ande lo que esté por el bosque. Pero un poco mirar, ¿no? ¿Cómo es estas nuevas terapias alternativas? Me imagino, no solo con tanto fármaco químico que se pueda dar, pero sobre todo siempre se necesita estudios, ¿ya? Que tú tengas una buena estadística, que el número de la población o de personas sobre las cuales se ha experimentado sea el óptimo. Si no hay documentación, si no hay ciencia, si no hay resultados avalados por la ciencia, entonces no podemos decir realmente esto funciona y todo el mundo hágalo porque a mí me funcionó. A una persona le funcionó, a un grupo de personas le funcionó. No sabemos a los otros grupos étnicos cómo les puede funcionar. Pero lo que sí sabemos es que muchos también de nuestros grupos ancestrales, ¿no es cierto? O en los bosques, ya manejaban. Si tenías una cortadura, una herida, hay plantas, hay tal vez ciertos hongos cicatrizantes o que te paren la hemorragia o que te ayuden a que el corte no se infecte sobre todo, ¿sí? Entonces, hacia allá, ir aislando esos compuestos, necesitamos mucho más la biotecnología, necesitamos la química, conocer mejor la ciencia tras de esos compuestos. La verdad creo que es todo nos lleva a la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, al estar conectados varios profesionales
como usted mencionó hace un momento, hay mucho que hablar, mucho que mencionar, mucho que aprender acerca de este reino y qué genial sería hacer este tema que usted mencionó, porque es un mundo bastante nuevo, bastante interesante. Y pues bueno, ya vamos cerrando la entrevista con estas curiosidades. Quiero aterrizar un poco ya en la parte pues del país, ¿no? Y Mm, preguntarle sí. cuáles son las especies o las variedades de hongos que existen aquí en el Ecuador, ¿no? O sea, si nos puede dar un contexto acerca de eso. Yo sé que deben existir muchas, ¿no? Pero como que tal vez cuáles son las que, no sé, se están investigando ahorita o algo que usted nos pueda comentar acerca de el estatus, se puede decir, de esta como nueva industria aquí en el país. Mm. Bueno, en la industria alimenticia, ya te digo, ¿no? Los géneros de los champiñones, los hongos ostra, el blanco, el rosado, el portobelo, son cada uno especies distintas. Claro que están en los grupos de las setas y entre esos habrán los comestibles. En, la, en las ciencias agrícolas, ¿ya? Y en lo que un poco yo basé la tesis, es el grupo de los glomerales, así como globitos, ¿ya? Porque de pronto son unas esporitas. Obviamente que la terminología no ha de venir de globito, sino algo en latín, glomus. Y glomus es el género grande y conocido de una del grupo de las micorrizas. ¿Ya? Entonces está en el grupo de los glomerales y ahí tenemos diferentes géneros. Hay glomus, hay escutelospora, hay acaulosporas y dentro de esos géneros muchísimas otras especies. Clamidiosporas, por ejemplo, es otro. Y y están sirviendo muchísimo ahora en la agricultura. Entonces, cuando tú tengas un consorcio, ¿qué significa un consorcio? Un grupo de, no solo de socios, sino un grupo afín. Cuando tú tengas estos conglomerados o estos consorcios de micorrizas, entre ellos se llevan muy bien, son afines y puedes tú tener un biofertilizante, este biotransportador que yo te decía, e ir mirando. Ahora, las especies que tú encuentras en un bosque nativo, obviamente van a ser muy distintas a las que podamos encontrar en un páramo, ¿ya? En nuestras 10 regiones naturales que tenemos como Ecuador, desde el páramo, desde el bosque seco de la costa, desde el bosque húmedo de la Amazonía, desde el bosque eh, más, ¿qué te digo yo?, más biodiverso o menos biodiverso por los pisos climáticos que tengamos. Habrá también consorcios diferentes de micorrizas que trabajen juntas. Entonces hay que ver en dónde está tu cultivo, hay que ver el tipo de cultivo que tú quieres poner, la altitud, la temperatura, para tratar de generar de pronto consorcios de micorrizas que funcionen muy bien para ese cultivo. Hay para lechuga, hay para tomate, hay para el maíz, hay para el amaranto. Obviamente que entre ellos también habrán especies que se comparten y que son bastante, ¿cómo se dice?, cosmopolitas. De pronto el mismo Glomus intrarradices encontramos también en, no sé si en Australia, ¿ya? Pero ese mismo especie o variedad también entre las subespecies que podamos tener de Glomus intrarradices, también de pronto se encuentra en nuestro, que te dije, bosque seco de la costa, ¿ya? Entonces hay que hacer estos grupos o preparaditos de biofertilizantes, biocatalizadores, biotransportadores para que los cultivos estén mejor. Entonces la ciencia está yendo hacia eso, la agronomía está yendo hacia eso, hacia mejorar las condiciones del suelo, ponerle obviamente materia orgánica, porque si no la micorriza no tiene de dónde ir a traer esos nutrientes y beneficiarse con la plantita. Entonces mejorar sobre todo la estructura del suelo para que la micorriza también pueda con sus hifas extenderse, reproducirse, anclarse a las raíces de la planta que le está pidiendo. Aquí viene la señal química, ellas se juntan cuando hay la señal química. Y claro, la planta va a estar en estrés cuando no encuentre sus nutrientes cercanos. Y por eso no necesitamos ponerle tanto fertilizante químico, que le va a matar a la micorriza, te va a tener la planta vigorosa por un tiempo, pero los suelos degradados a unos 5 o 10 años. Queremos suelos a 40 años, queremos suelos a 50 años, que nuestras fuentes de agua estén bien y no contaminadas con estos fertilizantes químicos o pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú me preguntabas de eso, ¿qué más? Las ciencias, ¿hacia dónde van? Hacia eso, hacia una agronomía más saludable, que nos alimentemos nosotros también mejor, que nuestros suelos estén saludables, la planta y los productos están saludables, el humano y otros animales también estaremos más saludables. Y así de igual manera los ecosistemas. Entonces, todo es un círculo en cuanto a la salud.
Y súper chévere, sobre todo porque todo va como alineado hacia los objetivos de desarrollo sostenible y que eso es súper importante y sobre todo claro, y es un punto importante para los financiamientos y todo eso. Entonces es un tema que tiene bastante que explorar y queríamos preguntarle si hay la posibilidad aquí en el Ecuador de fortalecer el sector en cuanto a bioproductos, industrias, farmacéutica, alimentos, agricultura, ¿cómo le ve el entorno en cuanto a estos aspectos de fortalecer estas partes? Ujú. Mientras más comuniquemos, y yo por eso les felicito este espacio, mientras más comuniquemos lo que se está haciendo y las posibilidades que se abren, o sea, estas ventanitas o puertitas que se van abriendo para nuevos temas de investigación, damos a conocer no solo a los alumnos, sino también a colegas, ¿ya? A otros países o donde hayan los recursos económicos, las becas, los proyectos, que también llegue a esos oídos de acá somos un puntito rojo de biodiversidad. Somos los hotspots, los puntos calientes de biodiversidad. Acá debe haber algo y está ahí y está esperando que vengamos y lo encontremos y lo demos a conocer en el mundo, pero que lo saquemos adelante de una manera muy positiva, ¿ya? Para algo bueno, para un beneficio. Entonces, está abierto ahí la posibilidad, se necesita justamente estas inversiones en el país para sacar adelante nuestra industria alimenticia, ¿ya? Estas nuevas ferias gastronómicas que se pueden hacer en torno a los champiñones. O sea, hay rutas maravillosas en las que tú puedes ir a un invernadero de champiñones y si está diverso este invernadero, después al final de la ruta, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen un plato de honguitos, no solo encurtidos, sino salteados, ¿ya? Con sabores distintos, sabor mediterráneo, sabor andino, el que tú quieras ponerle. Y entonces eso atrae al público, atrae a turistas nuevos, atrae a la agroindustria también, ¿no es cierto? No sé si una bebida a partir de los honguitos, tal vez, algún preparado así, o como alimento gastronómico, perdón, ajá, en estas ferias nuevas que pueden haber, que se den mucho más en la Universidad Central, en las universidades. Eh, ¿Qué más? En la agronomía, como yo te explicaba, en la construcción, en la farmacia, en la medicina, la farmacología. Eh, ¿Por qué no también como resina, ¿no es cierto?, de nuevas telas, de nuevos productos? Esta cuerina que antes utilizábamos para forrar nuestras sillas, ahora se puede hacer un micelio. Hay empresas aquí que ya veo que están trabajando con eso. Nueva inversión aquí también en el país para hacer, ya no la curtiembre a partir de los animalitos, sino que dejarle crecer ese micelio, secarle de una manera óptima y parece realmente una cuerina, como yo decía, un cuero. ¿Qué más? O sea, estos como tipo cartones, ¿no es cierto? Nuevos, de estructuras rígidas, mil cosas más. Y eso fue tan lindo verlo en el Diplomado 1, cuando los mismos estudiantes y los mismos chicos del programa generaron al final una ronda de emprendimiento, una ronda de cuál fue su proyecto de investigación. O sea, ya para la nota final había que tener, ¿no es cierto?, una idea nueva. ¿Qué puedo hacer con los honguitos? No solo el maravilloso calendario de biodiversidad que puedes encontrar en un bosque o en una ruta, en un bosque nublado, en un bosque tropical, en un bosque seco, de pronto es más difícil encontrarlos, pero por ahí pueden estar. Entonces, no solo para la fotografía, para mirarlos y recrearte también para el descanso, para irte a un lodge y mirar que todo es más ecológico alrededor de ese lodge. ¿Qué más? Hay tantas cosas, o sea, no podríamos acabar de explorarlo. Las nuevas telas para vestirnos tienen que ver también con no solo el algodón, sino también con las fibras. Y podemos sacar una nueva fibra también de los honguitos. Si por ahí va la pregunta, sí. La verdad es un mundo inmenso en lo que se puede aprender mucho y se puede hablar de largo acerca de este tema. Hablando la parte de la comunicación que usted mencionó hace un momento, ya nos ha ido mencionando un poco acerca de lo que sucedió en el diplomado de micología que se realizó en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. O sea, queremos un momento que usted nos explique cómo es este diplomado, qué fue lo que hicieron, tal vez una breve explicación de qué fue lo que vieron aquí, y tengo entendido que también pues ya están por realizar la segunda edición
del diplomado, entonces pues le cedemos un espacio para que nos cuente de esta experiencia y cómo es lo que se ha llevado a cabo. Ya, yo te agradezco por esta parte, porque sí, tal vez no pensábamos que iba a ser tan exitoso el diplomado, la primera cohorte que tuvimos, pero fue tan lindo mirar, como yo te mencionaba, ¿no? Al final de ese diplomado, ¿con qué cerramos? Y cerramos súper bien, porque cada chico, y teníamos como 15 estudiantes a 18, de 15 a 18 estudiantes, me parece, presentando sus proyectos de emprendimiento o de investigación. Y teníamos a la señorita que decía que con un nuevo serum podía mejorar la calidad de piel y que se ha visto, ¿no es cierto? Que ciertos compuestos de un honguito te permitían a ti cicatrizar mejor, funcionan algunos como antimanchas, ¿sí? Entonces la textura de la piel también se recubre y queda de mejor aspecto y calidad. El otro docente o el otro estudiante, perdón, él tenía este proyecto de que puede ser un súper alimento para las abejitas, que se ha visto que ellas también se alimentan de esporas, ¿ya? Y eso se ha estudiado también, ¿no es cierto? Bajo el microscopio tú puedes mirar a los insectitos, parte de su dieta alimenticia o en el intestino, que se haya estudiado, se han encontrado esporas de hongos. Se alimentan de las esporas de hongos y necesitan, y cuando más bien están como carentes de esta diversidad de alimentos que pueden encontrar en los bosques, en otros ecosistemas, no están tan saludables. Entonces, generar un superalimento para los insectos, especialmente para los polinizadores, para los controladores de otras plagas. Recuerdo que había otro proyecto maravilloso que era como para las escuelas, ¿no? O sea, los niños se van con esta loncherita, ¿ya? Es una cajita de un material también de cartón, por decirte así, en donde adentro está el sustrato y están las esporas. Si tú le vas regando juiciosamente con agüita cada 3 días y generas una ventanita en esa cajita que yo te decía, como una loncherita, que además le puedes poner un bonito diseño, empieza a crecer tu honguito. Y luego al final de 2 meses cultivas ese honguito y es parte de tu ensalada en la casa. Entonces, un proyecto hasta familiar, ¿te das cuenta? O un proyecto de investigación en la escuela, en el colegio. Se ha hecho también en la clase de ecología y hemos cultivado el honguito y después de 2 meses revisamos qué tal está y luego, bien lavadito, no lo puedes consumir. ¿Ya? Entonces, súper alimento. Otra cosa que también presentaban y era maravillosa, me parece que eh, decía esta chica que, bueno, que con ese mismo micelio encapsuladito empiezas a darle forma y haces una joyería muy linda y haces así tus artesanías súper chéveres. Entonces, al final, en la Feria de los Honguitos también se vendían los aretitos, el collarcito con una forma de hongo que salía del mismo micelio, ¿ya? Más barnizado, más tratadito, y tú puedes tener también tu súper industria. Pues yo veo que sí, la industria de la alimentación es un boom en la industria de la docencia, para ir mirando también qué tienen estos honguitos, hacia dónde puedo ponerle otro potencial. Y eso es lo que se espera, que ahora en la segunda edición, en la segunda cohorte del diplomado que tengamos, otra vez vamos a tener esa feria de emprendimientos, otra vez vamos a tener nuestra serie de proyectos de investigaciones y vamos a ir mirando, ¿no? Todo lo que a los demás estudiantes se les ocurre, con la guía también de sus tutores, pero hacia dónde podemos mejorarle el marketing, la productividad, ¿ya? La marca, por decirte, entonces aprenden de diferentes cosas. Quería hablarles un poco de los módulos que se ven en el diplomado. Entonces, mira, desde el módulo 1 les voy a leer un poquito, habla de los conceptos, el reino fungi, los cultivos, la producción a gran escala o a mediana escala o a pequeña escala que podamos hacer para hongos comestibles. El módulo 2 te habla de emprendimientos, comercialización de honguitos y productos derivados. Ya lo que yo te decía, ese serum, ese bioalimento, esa textura, ¿no es cierto?, para mejorar la industria de las macetas. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener macetas de tanta cerámica, de tanto plástico? Tú puedes hacer una maceta con la hifa del hongo y queda hermosísima. El módulo 3, por ejemplo, micología aplicada. Aquí yo le puedo aplicar toda esta ciencia, esta industria de los honguitos, a las diferentes cosas que hemos ido conversando. En el módulo 4 ya traemos expertos, hacemos un conversatorio presencial de otros institutos que también son asociados con la Universidad Central y que hacen
investigaciones. Hay una gran micoteca, ¿no es cierto?, en otros institutos de educación superior. El INAVIO también es muy bueno en el sentido de que cuida nuestros recursos genéticos, ¿ya? El INAVIO se encarga de proteger estos recursos para el Ecuador, da los permisos también para las investigaciones, da los permisos para estudiarlos en laboratorio. Entonces el INAVIO también es parte fundamental. Tienen técnicas, ¿no?, para estudiar la parte molecular y ayudarnos a saber qué especie es. Es una especie nueva, es una especie ya estudiada. ¿Qué encontré yo en este sustrato nuevo? De pronto hay una especie nueva por ahí que no ha sido descrita todavía. El módulo 5, etnomicología y psicoterapia, como ustedes me preguntaban, con setas medicinales, con saberes ancestrales. Eso es parte también del turismo, del agroturismo, de la agroecología. El módulo 6 es fundamentos de la biología molecular. Ahí hablamos de las técnicas, cómo yo puedo identificar un hongo, no solo por la parte morfológica, ¿ya? Hay claves descriptivas, cierto es, pero ¿qué pasa cuando un hongo se parece muchísimo a otro? Y de pronto yo me equivoco y digo, no, es que estoy segurísima que este es. Haces el análisis molecular y resulta que están distintos, son grupos distintos, que aunque morfológicamente se vean iguales, pueden tener funciones distintísimas y ser especies distintas. Y por último, el módulo 7, claro, cómo funciona la legislación en el Ecuador, cómo es la regulación en la industria. ¿Puedo yo nomás producir lo que yo quiera a gran escala? ¿Qué regulaciones hay? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Me asocio nomás con una empresa y se llevan a estudiar en otro lado nuestros recursos genéticos? ¿Funciona de esa manera? No, bueno, pues hay legislación, hay regulaciones justamente en torno a la biodiversidad. Claro que no solo de los hongos, sino de bacterias, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces. Entonces sí, es importante conocer eso. Entonces, a veces son como brochazos de información, pero sí le dedicamos un tiempo a estas clases, ¿no es cierto? El horario hay que mirarlo también. Me gustaría que podamos compartir el QR para que la gente que esté interesada ingrese también a mirar, se inscriben, ven los horarios, está conveniente, lo puedo hacer, los pagos y luego ya los contactos, porque hay personas que son las encargadas de justamente las inscripciones para este diplomado. Entonces, sobre todo animarle al público, porque sí, es un mundo maravilloso, desconocido, con un gran potencial y con miles de aplicaciones que están ahí esperando que a alguien nomás se le prenda un poco más el foquito y se hagan realidad. Claro, tal vez hay alguna expectativa ya para el nuevo ciclo. La expectativa es que ojalá podamos comenzar a finales de septiembre o las primeras semanas ya de octubre, ¿ya? Igual que las clases en la Universidad Central. Y estos módulos son para unos 2 meses, 3 meses, estamos ya presentando los proyectos de investigación. Entonces, sí, se tiene que abrir por lo menos con una docena de estudiantes, ¿ya? Para poder hacer las prácticas. Eso sí quería hablar. No solo son clases tutoriadas de esta manera, también se hacen prácticas en laboratorio. Entonces hemos apartado con todo el grupo de colaboradores que trabaja para este diplomado, que ha aportado más que todo para este diplomado su tiempo, su persona, para que esto salga de la mejor manera. Y ahora es posible que se dé con esta ayuda el módulo, en la segunda edición del diplomado. Entonces también hacemos prácticas en laboratorio, se ha apartado reactivos, se ha apartado el sustrato, en donde los mismos estudiantes ven, o sea, está ahí, es tangible, lo voy a ver, mirar a crecer a mi honguito, me sirve para esto, puedo hacer un experimento con estos biofertilizantes, ¿ya? Entonces, hay cosas prácticas que sí se aprenden, la biología molecular se va a aprender de mejor manera, muy interesante. Súper chévere. Y sí, yo creo que cuando fue mencionando, me antojé de todo, así, del serum, de criar mis propios hongos. Y me imagino que muchos sintieron lo mismo. Y claro, o sea, creo que es importante esto del diplomado. Entonces, vamos a dejar, sí, al final vamos a dejar un código QR, los links para que puedan ver más información. Y si se interesan más, aquí ya claro, en el diplomado pueden preguntar, van a haber experimentos, también tienen visitas, tienen las ferias, entonces va a ser toda una experiencia muy chévere. Y bueno, para cerrar, quería darle las gracias a la invitada A especial ustedes. y a las personas que también están viendo. Espero que hayan
aprendido tanto como nosotros realmente aprendimos. Qué Y bueno. los invitamos a seguir explorando sobre el mundo de los hongos, a inscribirse en el diplomado, obtener información. Y eso, Ale, ¿quieres decir algo? Ujú. Sí, bueno, quiero agradecer mucho por su apertura para la entrevista. La verdad fue una entrevista muy bonita porque conocimos de algo, bueno, al menos yo conocí de algo que no, pues tenía tanto conocimiento, no estaba tan al pendiente de esto y me parece un mundo muy interesante. Entonces quiero agradecerle por eso, por la apertura para estar aquí con nosotros en este momento. Y pues de parte de Ñengui y de Steam Power le damos un agradecimiento enorme por todo, por la entrevista, por todo su conocimiento y esperamos que más adelante pues poder colaborar con usted tal vez en alguna actividad para el Pues, diplomado. Sí, estamos abiertos porque nuestro ánimo es siempre este, ¿no? El querer transmitir el conocimiento. Entonces, eso, muchas gracias. No sé si usted tiene algo para decirnos. André y Ale, yo les agradezco a ustedes por este espacio de comunicación. Me parece maravilloso que tengamos esto. Es parte de la innovación también para nuestra universidad, para la facultad, el dar a conocer, el tener comunicación también entre lo que se hace dentro de casa, ¿no es cierto? Y no, más que todo, invitadísimas, para que cuando arranque este diplomado, vengan a las clases, filmemos un poquito de lo que se hace y le demos a conocer al público que acá estamos haciendo ciencia, que estamos haciendo comunicación y divulgación, y es parte de la vinculación, ¿cierto? Es cierto, es parte de la vinculación con la sociedad, porque podemos tener comunidades. Mira, y aquí un paréntesis, yo quería hablar, por ejemplo, hay comunidades de mujeres, y no me acuerdo si fue en Bolivia, que salieron adelante porque se puso inversión a que ellas tengan un invernadero y manejen ellas, ¿no? Desde la siembra, desde el sustrato, el cultivo de los hongos, el empaquetamiento, la distribución hacia supermercados. Entonces, ahora esa es su fuente de ingreso para estas mujeres empoderadas, para estas personas de la comunidad. ¿Ya? El Ecuador está empezando también a tener un boom. Yo me acuerdo que por la carretera hacia el oriente, como es más húmedo, tus invernaderos necesitan la humedad, necesitan un poquito el frío. Y se da ahí maravillosamente el cultivo de hongos. Entonces tú vas por la carretera y ya hay alguien que me parecía que ya te estaba vendiendo la bandejita, ¿sí? Ojalá la próxima vez menos emplasticada, la bandejita de los hongos ostra. Entonces tú ya te podías ir llevando así tu bandejita de hongos ostra para preparar tu salteado, para preparar tu estofadito, ¿cómo se llame? La receta que tú quieras hacer. Una lasaña de hongos. O, ajá, tu espagueti con hongos. Ya, la próxima vez sacamos un recetario, me parece. y, y ves estas maneras lindas también de sacar adelante una comunidad, una familia, un grupo de personas, chévere también por las mujeres empoderadas y apasionadas de este tema para, para surgir, para salir adelante, para conocer lo que tenemos y dar a conocer al mundo también esto que tenemos. Imagínense que en Europa hay una feria que se llama así, Superfood, y son los superalimentos del futuro. Hay una manera en la que tú puedes reemplazar la carne animal por la proteína vegetal y te sabe igual. ¿Ya? Entonces, en algún momento me parece que comparaban X hamburguesa con la hamburguesa de hongo. No tiene nada que pedirle a cambio. ¿Ya? Entonces, es más saludable para ti. Es mucho más saludable para el organismo. Pero bueno, ahí está el futuro. Hacer aquí una superferia de los superalimentos en el Ecuador. Imagínate eso. Sí, y el foro también, ¿no? El foro estaba, es una idea interesante, ¿no? Bueno, Sí. entonces, creo que terminamos la entrevista. Otra vez le extiendo el agradecimiento de parte de Ñengui, de Steam Power, por Gracias. su iniciativa, por compartirnos el conocimiento que usted tiene en este mundo de los hongos que es tan interesante. Entonces, esperamos contar con su presencia más adelante también. Y pues Qué chévere. ahí estamos en contacto para realizar cualquier otra actividad, siempre en pro de divulgar pues lo que se está haciendo en la universidad y pues también fuera de la universidad en mi país para poder empoderarnos más. No, chicas, gracias. Felicitaciones a ustedes y adelante. Sigan con estas cápsulas de información que son súper buenas. Gracias a ustedes.